Curso número 12. Inglés para el sector turístico. Bienvenido al proyecto Ruta CC, la ruta hacia la cooperación empresarial y el comercio electrónico. El objetivo del proyecto, como sabes, es ayudar a los emprendedores a crear su empresa, propiciar el encuentro entre ellos y ayudarles a crear sus productos o servicios y venderlos a través de sistemas de comercio electrónico. La formación es un aspecto clave para el éxito del emprendedor y este curso es muestra de ese compromiso, de ayudar a los emprendedores en diversas temáticas de su interés. Desde Ruta CC hemos detectado una posible área de generación de autoempleo relacionada con servicios de ocio, cultura y deporte, y específicamente con todo lo que tiene que ver con la mejora de los servicios turísticos, que en el curso que vamos a realizar se denomina Inglés para el sector turístico. En cualquier momento podéis parar, reiniciar el audio para poder seguir las diapositivas del curso. La lengua inglesa es el tercer idioma más hablado del mundo. El inglés es la lengua más utilizada internacionalmente y está establecida como la lengua a utilizar comercialmente a nivel internacional. Por tanto, es una lengua muy importante. En este curso hemos intentado reflejar toda la información posible para poder tener un nivel básico de inglés. El objetivo principal de este curso es que el alumno tenga unas nociones básicas de inglés, al menos que sepa poder relacionarse en este idioma con personas de habla inglesa, tanto sea por temas empresariales como personales, es decir, que se pueda defender en este idioma. Los contenidos del curso se distribuyen en 6 capítulos. En el primer capítulo veremos el abecedario y los números ordinales y cardinales. En el segundo capítulo veremos los pronombres personales, posesivos, demostrativos, reflexivos, el genitivo, el artículo determinado, indeterminado, las preposiciones de lugar, de dirección y de tiempo. En el capítulo 3 hablaremos de cómo decir la fecha y las horas. Veremos los días de la semana, los meses y las estaciones. En el capítulo 4 estudiaremos los tiempos verbales. Veremos el presente simple, el presente continuo, el pasado simple, el pasado continuo, el futuro simple y el futuro continuo. En el capítulo 5 veremos un poco de vocabulario en inglés. Y en el capítulo 6 hablaremos del inglés aplicado al negocio agroalimentario y medioambiental. Este curso está dirigido a aquellos emprendedores o pequeñas empresas y trabajadores que quieran aprender inglés, reciclarse o mejorar su nivel, ya que es muy importante conocer esta lengua para sus negocios. Al ser un curso de nivel básico, no requiere tener conocimientos previos, aunque si el alumno ya tiene una base, mucho mejor. El alumno adquirirá, entre otras capacidades, los conocimientos básicos de la lengua inglesa, saber construir frases, poder establecer una conversación y podrá relacionarse con clientes y proveedores internacionales. En relación con el primer capítulo, veremos el abecedario inglés y los números ordinales y cardinales. En esta diapositiva vemos la pronunciación de cada vocal y cada letra. En esta diapositiva también podemos ver cómo se pronuncian y cómo se escriben los números cardinales. Las decenas, millares y el millón se unen con un guión o and. Por ejemplo, 1245 en inglés sería 1245. Aquí vemos dos gráficos donde nos plasman el porcentaje de personas que hablan inglés en los diferentes países. En este gráfico también podemos observar los países donde se habla inglés de forma nativa. Venga, vamos. En el capítulo 2 hablaremos de los pronombres, artículos y preposiciones y los diferentes tipos que hay. Los pronombres que hacen de sujeto siempre van delante del nombre. Aquí vemos la siguiente tabla. Los pronombres personales que sustituyen al objeto siempre van detrás del verbo o de preposición, como vemos en la tabla siguiente. En inglés no existe el usted, como tenemos en español. En inglés se utiliza el you para tú y vosotros. El pronombre en función de sujeto en inglés siempre se pone, no como en español, en que, por ejemplo, cuando se da por sentado quién es el sujeto,
lo omitimos. Seguidamente pasamos a ver los pronombres posesivos en función de sujeto. Y aquí los pronombres posesivos en función de pronombre. Los pronombres posesivos en función de pronombre responden a la pregunta ¿de quién es? En esta diapositiva hablaremos del genitivo, que no lo tenemos que confundir con los pronombres posesivos. Con el genitivo el hablante quiere dar a conocer el nombre del poseedor. Siempre utilizamos el genitivo para referirnos a personas. Para referirnos a lugares o cosas utilizamos of. This y this se utilizan para cosas o objetos que están cerca y that y those para cosas u objetos que están lejos. En inglés también se utilizan los pronombres reflexivos, cuando las cosas las hace el mismo sujeto. En el caso de los pronombres recíprocos se utilizan cuando tenemos dos sujetos diferentes. El artículo determinado de se utiliza para indicar algo o alguien en particular, es decir, cuando sabemos de qué estamos hablando. En esta diapositiva veremos cuándo no se utiliza de. En esta diapositiva hablaremos del artículo indeterminado a y an. Aquí veremos en qué casos se utiliza el artículo indeterminado. En este punto vamos a ver las clases de preposiciones. Primero veremos las preposiciones de lugar. Continuamos con las preposiciones de lugar. Ahora veremos las preposiciones de dirección. Y para acabar, las preposiciones de tiempo. En el capítulo 3 veremos cómo se dice la hora en inglés, los meses, estaciones y días de la semana. En esta diapositiva vemos cómo se escriben los días de la semana y vocabulario relacionado. En la siguiente diapositiva vemos cómo se escriben los meses del año y las estaciones. Aquí aprenderemos cómo se pregunta la hora y cómo se dice. Los ingleses utilizan el término o'clock para las horas en punto. En el capítulo 4 hablaremos de las diferentes formas verbales. Los tiempos verbales los podemos clasificar en simples y compuestos. En este curso nos vamos a centrar en los simples, que a la vez pueden ser simples y continuos. En esta tabla podéis ver un ejemplo de los tiempos simples y los compuestos. Primero estudiaremos el presente simple. En la tercera persona del singular se añade es. Ahora veremos la forma del presente simple en negativo y la interrogativa. En esta diapositiva nos dicen cuándo podemos usar el presente simple. Ahora veremos cómo se forma el presente continuo. Como norma general, el presente continuo se forma añadiendo al final del verbo ing. La negación del presente continuo se forma con el verbo to be en negativo más el verbo en gerundio, es decir, al final con ing. Ahora veremos cómo se forma el pasado simple. Como norma general, los verbos regulares en pasado se forman añadiendo ed al final del verbo, aunque hay una gran parte de verbos irregulares que nos lo tendremos que aprender porque no cumplen la norma de añadir ed al final del verbo. También podemos ver cómo se forma la negación y la interrogación en el pasado simple. En esta diapositiva hablaremos del pasado continuo. La negación y la interrogación del pasado continuo se forma con was, were del pasado del verbo to be.
El futuro simple se forma con el auxiliar will, shall, aunque el shall se utiliza solo para la primera persona del singular y del plural. La negación del futuro simple se hace con el auxiliar will más not, que se puede contraer como won't. La construcción del futuro continuo se hace también con el auxiliar will más el verbo to be más el verbo acabado en ing. La negación y la interrogación se harían igual con el verbo to be. En el capítulo 4 veremos un poco de vocabulario relacionado con el curso en sí. Para empezar, aprenderemos algunos de los colores y los animales. También veremos parte del vocabulario de las partes del cuerpo. Ahora hemos puesto un listado de adjetivos que te ayudarán a describir el aspecto físico de una persona. También un listado de adjetivos para describir la personalidad. También un poco de vocabulario de partes de una casa. Vocabulario sobre las profesiones. Más vocabulario sobre las profesiones. Ahora veremos vocabulario relacionado con el sector turístico. Más vocabulario relacionado con el sector turístico. En el capítulo 6 veremos el inglés aplicado al sector turístico. Aquí os proponemos una pequeña guía de conversación muy útil para relacionarse con personas que hablan inglés. En esta diapositiva vemos cómo se hace la presentación de uno mismo. Aquí, cómo se presenta a otra persona y qué se debe contestar. Aprender cómo se dan las gracias. En esta diapositiva damos una serie de vocabulario para saber cómo se habla por teléfono. Continuamos con la guía para aprender a hablar por teléfono en inglés. Más pautas para hablar por teléfono en inglés. ¿Qué utilizar cuando no está la persona por la que preguntan o no entendemos lo que nos dicen? Y cómo decirles si quieren dejar un mensaje. Aprenderemos también cómo acabar una llamada telefónica en inglés. Como en todos los cursos, desde esta página el alumno podrá acceder a los exámenes de autoevaluación, así como a enlaces de interés en Internet para ampliar su formación en la materia. Nada más. Ahora es momento de aprender más detenidamente la materia presentada, por lo que recomendamos al alumno que acceda a presentación que hemos recorrido someramente y que encontrará en la sección de formación en el apartado del curso denominado Inglés para el sector turístico. Una vez realizado el curso, animamos al alumno a visitar otras secciones del proyecto Ruta CC, en especial las secciones de ideas y proyectos de negocio, y en las cuales puede participar y asociarse para construir nuevas oportunidades de empleo. Bienvenido a la ruta hacia la cooperación empresarial y el comercio electrónico. ¿Tienes una idea? ¿Tienes una empresa? ¿Quieres emprender? Ruta CC, tu camino hacia el éxito. Te ofrecemos formación especializada en lo que tú decidas. Te asesoramos según tus necesidades, utilizando una red social única en emprendimiento. Porque juntos podemos más, damos vida a tus ideas y te invitamos a montar tu propia tienda en rutacc.com. Ruta CC. Comienza el cambio que quieres ver en el mundo. Únete en rutacc.com. Proyecto cofinanciado con fondos FEDER a través del programa Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013.